buenos días, ya las extrañábamos. Yo sé que ustedes también a nosotras. Nos da mucho gusto estar con ustedes en casita y gracias por una semana más, ¿verdad? Tuvimos semanas muy extraordinarias con la hora de, pues como le llaman, ¿no? La Semana Santa, La ¿verdad? Pascua. La Pascua. Entonces, pues yo sé que se la pasaron muy bien en el Señor. Y pues bueno, pues ustedes saben, por circunstancias un poquito fuera de nuestras manos, no tuvimos, no estuvimos fuera del aire, ¿verdad? Como unos dos episodios, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, recordemos que estábamos hablando sobre las personas, sobre cuando fueron abusadas sexualmente. Entonces, hoy seguimos ahora sí, con el siguiente tema, el segundo tema ya, ¿verdad? La segunda parte. La segunda parte. Hoy vamos a aprender sobre el perfil del perpetuador. Yo sé que va a estar muy interesante. Antes de eso, nosotros lo pusimos en oración y yo sé que tú ya estás conectada en el lugar exacto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, porque yo sé que Dios, ¿verdad?, va a hablarte, va a ministrarte y que todo en el Señor hay una solución, ¿verdad? Somos parte y estamos siendo parte de tu situación y muchas gracias por ello. Cualquier pregunta, o cualquier cosa que tú quieras expresar, estamos para ayudarte y con esa confianza, pues tú nos puedes escribir. Entonces les voy a pasar a Vianey para que ella les diga todos los datos donde ustedes nos pueden contactar. Hola, hola amigas, como siempre ya las extrañábamos y nuevamente recordándote que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok con @mujerdetermínate, y si tienes algún testimonio, alguna pregunta, alguna duda, nos puedes contactar en nuestro correo personal que es mujerdeterminate@gmail.com. Recuerda que este lugar, este espacio es dedicado especialmente para ti, mujer, ¿no? Somos la voz de aquellas mujeres que no se atreven a expresar o a externar ciertas situaciones por temor a ser juzgadas y señaladas. Pero nosotros estamos aquí para respaldarte nuevamente y siéntete en confianza, porque aún así, si tú quieres enviar un testimonio, pero no quieres que sepan de tu identidad, nosotros respaldaremos tu identidad con un anonimato, Sí, ¿no? la cuidaremos mucho, ¿verdad? Que ten la confianza que nosotros también vamos a proteger, ¿verdad? Esa identidad, claro, y que sería de gran ayuda, ¿no? Para otras personas por lo que tal vez está pasando. Entonces, como dijimos ahorita, vamos a ver, para que todo esto es para que tú estés previniendo, ¿no? Previniendo, sí, o si está pasando, pues ya son focos en amarillo, decir, si está pasando, algo, sí, si pasó, o si conoces a alguien que puede pasar, ¿no? Que puede pasar, todo previniendo, Sí, ¿verdad? Con tiempo. Y sobre todo ayudar. claro. Entonces estábamos hablando del abuso, ahora vamos a infantil, ¿verdad? Ajá, más que nada infantil o de la mujer, a aún a hombres, ¿verdad? Aún también. hayan hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, como les comenté ahorita, vamos a ver, vamos a conocer cómo es el perfil del perpetrador. Esperemos que tú ahí estés alistándote ya, o ya estás lista, vean, pero sobre todo con un cafecito, con nosotras, ¿verdad? Compartiendo, y un cuadernito con una pluma, sí, ¿no? Eso vas a poder ayudarte tú y ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa persona, verdad? Que está coaccionando a aquella niña, ¿verdad? Donde cómo está iniciando el abuso sexual, ¿verdad? En el que hoy vas a aprender que 3 tipos de personas o 3 tipos de perfiles. 3 perfiles, ¿verdad? Del perpetuador, ajá. Donde la primera es el que considera a la niña como una persona adulta. Sí. Mira, como esos pensamientos que caen sobre su mente, ¿verdad? Sabemos que el enemigo, el campo de la batalla, ¿cuál es? La mente. La mente. ¿Verdad? Entonces, como Satanás dice que es engañoso, sí, muy sutil, ¿verdad? Muy astuto. Entonces, de tal manera que toma la persona y la persona, el perpetuador, este perfil de él, ve a la niña, no como una niña,
como la una está adulta. viendo como una adulta, ajá. El que de tal manera, y a la vez está el siguiente, el que se considera como niño y que está enfrentando a una niña. ¿Verdad? Eso pasa en muchas situaciones, cuando mayormente, que es lo que sucede desafortunadamente en las familias, y cuando quieren jugar con su sobrina, con su prima o con quien sea pequeño, con quien sea pequeño, pequeña, y se identifican como alguien menor o de su misma edad o su mismo rango, ¿no? Sí. Pero realmente están haciendo cosas que son inhumanas, ¿no? Porque son cosas inhumanas, ¿no? Definamos primeramente, el perpetrador es la persona que abusa. Entonces, ellos pues no se fijan. ¿Por qué? Porque tienen dañado su mente y psicológicamente o psiquiátricamente hablando, pues son esos perfiles que se manifiestan, ¿no? No, y lo hace de tal manera que no siente ni remordimiento, no siente ni culpa, ¿verdad? Entonces, ni sentimiento ni de nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está tomada, ahora sí, esa mente, ¿verdad? De tal manera que no siente ningún remordimiento. Qué tremendo está eso. Sí, porque pues no hay arrepentimiento, ni ¿no? culpa, Ni culpa. O sea, por lo tanto, él piensa que está fuera de, o sea, no piensa, al contrario, no piensa que está fuera de. Y le desgracia la vida a la criatura, ¿no? Independientemente sea niño o niña, ¿no? Sí, sí, cómo no, ¿verdad? El siguiente perpetuador, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene dificultades para mantener relaciones sanas, ¿verdad? Con sus congéneros. Dice que no encaja, se siente inadecuado, ¿verdad? Y se comporta torpemente. Oh, no. Pues se podría decir que es lo que dicen, que con de su propia edad, no encuentra pues un gusto o un agrado, ¿no? Pero se fija un niño o niña y ya siente que está a su nivel, cuando no es así. Claro, realmente no puede mantener relaciones sanas, ¿verdad? Claro. No, entonces, el segundo perpetuador dice que cree que como dijimos ahorita, siente que él es un niño, ¿verdad? Que él es un niño y por lo tanto se relaciona sexualmente con alguien que, según su perfección, según lo que él siente, según cómo él lo percibe, está a su mismo nivel mental, ¿verdad? A su mismo nivel mental y por lo tanto y emocionalmente, ¿no? Qué tremendo. Y como dice la chaviza, jura, ¿verdad? Que está a su mismo nivel, pero no es así. Y es que sucede que algunos niños, pues los niños son muy inteligentes, ¿no? Y a veces los niños, no todos, pero platican como adultos. Como adultos. Más ahorita y sí, algunos niños, pues uno se sorprende, ¿no? Pero para el maligno, pues ese es un foco, esa es una alerta, porque se fijan las personas perpetradoras que están mal psicológicamente y es ahí donde existe la alerta, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Dice que el tercer tipo de perpetrador, ¿verdad? Se podía calificar como un sociópata. Y esos son los peores. Esos son los peores. Ay, Dios mío, ya está enfermo, ya donde ya va a otro nivel. Sí. Ya está enfermo, ¿verdad? Dice que mira cómo trabaja. Es encantador, manipulador, ¿verdad? Es astuto, ¿verdad? Siente pocas emociones y no suele experimentar ningún remordimiento, por lo tanto, ninguna culpa, ¿verdad? Incluso, eso está lo tremendo, puede alardear, ¿verdad? De sus hazañas sexuales. Para él son trofeos, ¿no? Ya está tomado totalmente, ya no es él. Pero empieza en chiquito, empieza en chiquito y mucho ojo, porque me tocó en la prepa, desafortunadamente, pues cuando el uso de internet, pues ya se tiene acceso a contenido inapropiado, ¿no? Y más sin supervisión de un adulto. Y tuve compañeros que ya tenían acceso a ese tipo de contenido ¿no? Infantil, ¿no? Todavía tantito peor. El detalle aquí es que después hubo un caso de uno que sí cometió ese delito con una menor, ¿no? Entonces, todo empieza en chiquito, pequeñas acciones
que van alterando tu mente y ahí empiezan o sea, como Los que se problemas. empieza a normalizar eso, pero realmente no es normal. Y de ahí se desencadenan consecuencias, pues, graves, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el tercer perfil, ¿no? Ya puede alardear de hazañas sexuales, ¿no? Entonces, ya no le importa, llega a ese nivel de que lo hace, y pues ya no le importa, o sea, simplemente lo ve como un logro y es un delito. Y recordemos, papás, mamás, que estamos en tiempos donde a lo malo le llaman bueno. Exacto. Y a lo bueno le llaman Le malo, llaman. cuando no lo es, ¿verdad? Cuando ya lo ves tan natural, ese es el problema ahorita de la sociedad, ¿verdad? Que aún nosotros como sociedad estamos siendo partícipes, Claro. ¿verdad? De esta situación. Cuando por eso es muy importante ese consejo, papá, mamá, que ten mucho cuidado lo que los niños miran. En verdad, aún vemos en las caricaturas que ya están muy pervertidas. Sí. ¿Verdad? Los programas ya muy pervertidos. Todo está ahora sí que a flor de piel, ¿no? Donde ya antes pues tenía uno mucho cuidado, ¿verdad? Era muy clausurado todo esto, pero ahora ya está muy tremendamente, totalmente abierto, ¿verdad? Hacia pequeñitos. De verdad que yo me sorprendo que aún los niños chiquitos, rete bien que saben moverle, ¿no? A esos aparatos, ¿verdad? Y ellos como no tienen la maldad, ellos le pican, y cuando darte cuenta ahí, ya abiertes una página totalmente muy prohibida, pero muy maléfica detrás de, ¿verdad? Que sabemos que en este mundo dice que la maldad, dice la misma palabra, que la maldad aumentará, ¿verdad? Entonces es a nosotros donde tenemos que tener el cuidado de no llamarlo normal, porque no lo es normal, no lo es. Y sobre todo tener la iniciativa de estar viendo qué contenido es el que están viendo los nenes, ¿no? Porque hay como, por ejemplo, YouTube Kids, ¿no? Que no tienen nada de kids. Hay contenidos muy agresivos, ¿no? Incluso como hay publicidad, ¿no? Que son las ads en YouTube normal, a veces se abren ventanitas emergentes, pero con contenido para adultos. Y desafortunadamente los niños, como tienen acceso, a veces no nos damos cuenta y puede que el niño pueda tener acceso a esa imagen que ellos no deben de ver porque su cerebro no está maduro para ver ese tipo de imágenes, ¿no? Se contamina el nene o la nena. Podemos entender que lo que pasa fuera de tu casa está muchas veces fuera de tu control. Claro. Pero donde sí tienes el control para poder proteger tu casa, tus hijos, tu familia, eres tú en casa. Y todo eso son las enseñanzas. Todo eso son ahora sí que enseñarle a tus hijos qué hacer, qué no hacer. Enseñarle a tus pequeños, y no porque sea nomás mujer, también a los niños. Y tú decirle, esta parte no te dejes tocar, quien sea. Sí. Quien sea. En el programa anterior estuvimos viendo que desgraciadamente tú lo has visto, que es la misma ahora familia que viene siendo el perpetrador, ¿verdad? De esos abusos infantiles. Pero lo que sí te puedo recordar es que tú tienes el control de poder enseñar a tus hijos de lo que los niños están mirando. Desgraciadamente, mucha mamá está tan desapercibida, ¿verdad? Cuando tú llegas cansada del trabajo y simplemente por dormir, sin darte cuenta, estás abriendo la puerta del peligro para tus hijos. ¿Por qué? Pues porque que el teléfono me los entretenga, ¿verdad? Y mientras yo duermo, cuando no debe de ser ni de pensar así. Tienes que entender y apercibir los tiempos que estamos viviendo. Y la verdad, tú lo has visto, son tiempos muy peligrosos. Y donde tú a lo mejor eres una mamá soltera, pero tienes que proteger a tus hijos, porque al final de cuentas, el que va a sufrir eres tú. Y no solamente tú, tus hijos, ¿no? Entonces recuerda que tú eres, por así, pues la persona que se supone que debe de proteger, ¿verdad? De hecho, hay una serie que en Beats, Televisa, de mujeres, ¿no? Pero que hacen cosas. Entonces, hay un caso de, no sé si sea real, ignoro si es un caso real. De hecho, esa serie, que tengo entendido, se basa en casos reales de una mamá soltera que dejaba a su niño al cuidado de
de una persona y esta persona abusó del niño. Ujú, Entonces, ella al enterarse, pues lo desvivió, ¿no? A ujú. él. Eh, Puede pasar, ¿no? Tampoco es el caso, pero hoy en día ya se está concientizando más y entonces aquí en México el 8 de septiembre se conmemora ya como un día específico Ujú. en una concientización sobre la gravedad del abuso y maltrato infantil, ¿no? Qué bueno. Sí, Esto sí, sí. ya en las escuelas ya les hablan, ya les dicen desde niños chiquitos, o sea, estamos hablando de preescolar, Ujú. primaria, educación básica. Y les dicen a los niños, les ponen un semáforo y es algo que también tenemos que implementar en casa, ¿no? El semáforo de las zonas Ujú, que una ujú. persona le podía tocar, ¿no? Eso incluye también mamá y papá, porque también, o sea, también mamá y papá debe saber dónde tocar, ¿no? Eh, de qué parte sí, ¿En cómo qué parte llamarle no? a las cosas, muy importante, llamarle lo que son, ¿no? Porque no ponerle apodos, porque por eso los niños también Ujú. descubrí, hubo un caso de una niña que a su parte le llamaba galletita. Mm, Entonces le dijo la una vez a cosa. una maestra, dijo, mi tío me lamió mi galletita, Mm, pero no pero no habló le- hasta que ya después la maestra descubrió a qué le decía ella a galletita. lo mejor ella creía que una galleta Una galleta normal, ¿verdad? normal, Literal, ¿no? Y nada, no, exactamente. las cosas como Sí, son. las cosas como son. Ujú, Semáforo verde, parte sí, ujú, amarillo, ujú. bueno, sí, pero no tanto, y rojo, donde de Ya plano de no, plano ¿no? no. Que Ujú. son nuestras partes privadas, ¿no? Ah, Enseñarle y hablarle cómo son las cosas a los niños, porque a veces en donde menos pensamos y con quien menos pensamos puede haber una sí. alerta. Tampoco con esto queremos, o sea, despertar en ti un pánico, ¿no? Claro, Totalmente, no claro. queremos irnos a los extremos, que hasta se pueden volver paranoicas, ¿no? Cuando Sí, no sí, son, existe no, la no, no, paranoia, ¿verdad? Entonces ahí no lleves la situación a los extremos, las cosas tal cual son, pero solo estar ¿verdad? alerta, Pero sí ¿no? estar alerta, ¿verdad? Otra cosa, fíjate que una prevención que hace Estados Unidos, cuando una persona que fue encarcelada por violación, ¿verdad? Y que sale de la cárcel y que saben ellos dónde va a vivir esa persona, ¿verdad? Ujú, Entonces, rápido mandan la ujú. alerta que por esa zona donde ellos viven hay un violador que acaba de salir. También eso es bueno también. Ahora sí que Sí, como cierto. ciudad, ¿no? Vi una serie que se Ujú, llama Prison Break. ujú, Esa, justamente, ujú, uno que se escapó, que era, a eso se ujú, dedicaba. ujú. Pero qué curioso que esa persona, pues, fue Ajá. abusada por su propio Como padre. que se repite el patrón. Y lo peor es que ese padre sabía tanto de la palabra, Oh, Dios, sí. sabía, fue una situación contraproducente, Sí. ¿no? De que sabía y a él lo hizo, pues obviamente alejarse, tener odio, Ujú. son personas marcadas y que dañadas y que también dañan a A otros. otros, sí. Entonces sí es una situación que muy lamentable, ¿Cómo que no? no hay que cerrar los ojos a la realidad, que sí existe, que a veces para bien o para mal no nos hemos topado con ese tipo de situaciones, pero eso no quiere decir que no exista, sí Claro. existe, ¿no? Sí tenemos que, ahora sí que ser muy precavidos, pero sobre todo con la guía. No, es que el Señor Jesús es tan cuidadoso en todas esas Claro, áreas. Cuando tú le entregas todas las áreas al Señor Jesús como mamá, y una de las áreas que más nosotros nos duele mucho es el cuidado de nuestros hijos, ¿no? sí, También, porque cuando sale uno a trabajar, ¿quién me va a cuidar a mis hijos? También tienes que tener mucha precaución. No a cualquier persona vas a permitir que te cuiden a sus hijos, porque también eso es una parte que si nosotros no tenemos el firme cuidado, no sabes si esa persona ya trae, ¿verdad? Esos una indicios, malicia. una malicia, si a lo mejor fue violado desde en aquella etapa temprana, no sabemos, ¿verdad? Lo que esa persona, pero sí es muy importante que tú tengas mucho cuidado con quién dejas a tus hijos cuando tú sales a trabajar, porque la mayoría de las veces, pues son 8 horas y más tiempo, 9 horas casi todo el día los Más dejas. aparte el transcurso de ida y venida, Ajá, ¿no? pues unas 9 horas, ¿verdad? Entonces 10 horas, casi te lo deja la mayoría de las horas, ¿no? Ahí con ellos. Entonces ten mucho cuidado también, sé muy precavida en eso, muy apercibida y que para eso estamos, ¿no? Para poder ayudarte a precaver
que no pasen todas esas situaciones, porque les cambia totalmente la vida. Y ahorita vamos a dar qué consecuencias sufre aquella persona cual fue abusada, ¿verdad? ¿Y dónde? Pues una de las consecuencias, la primera es consecuencias físicas, ¿verdad? Las consecuencias físicas, cuando vemos a la persona que fue victimizada sexualmente, bueno, se ha asociado una serie de situaciones, de síntomas y enfermedades, ¿verdad? De largo plazo. Y una de ellas, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, el dolor pélvico, ¿no? El dolor pélvico donde ya es constante y se hace crónico, ¿verdad? Otra de las consecuencias físicas también te afecta en el síndrome llamado menstrualmente. Premenstrual. Sí, premenstrual, ¿verdad? Otros trastornos gastrointestinales también, físicamente. También no quiere decir que todo eso lo vas a mirar. No todo se manifiesta. No todo se manifiesta, ¿eh? Y otra, y aunque una persona que no fue abusada puede tener trastornos gastrointestinales debido a la ansiedad, debido también a la ansiedad, al estrés, porque no comemos bien, adecuadamente, ¿verdad? Ahora sí, no nos alimentamos como debemos de alimentarnos, ¿no? Entonces también todo eso, pues también sufre, ¿verdad? Problemas gastrointestinales, pero no quiere decir que porque padeces estos problemas gastrointestinales, quiere decir que fuiste una persona sexualmente abusada, ¿no? Entonces, no. Pero estas son una parte de las consecuencias físicas, ¿verdad? Otros como también dolores crónicos, de dolor de cabeza, de espalda, también todo el rostro cambia, todo eso, ¿no? Y otras hay consecuencias psicológicas. ¿Qué nos puedes decir tú, Vianey, sobre las consecuencias psicológicas que sufren las personas o que son las que son víctimas? Pues a veces se derivan por el shock, ¿no? Que es el shock de que evaden la realidad muchas veces. Esto también detona la incredulidad de que ¿será que pasó? ¿O qué pasó? En algunos casos se ha comprobado que bloquean ese recuerdo, bloquean o bien la fecha o bien la acción. Y hasta mucho tiempo después, ya de adultos, se acuerdan de lo que pasó. Alguna situación lo detona, ¿no? La negación, el miedo, la confusión, la ansiedad y el retraimiento, ¿no? Que una persona, puedes ver a una persona que está bien y aparentemente, pero su mente está en otro lugar, ¿no? Eso pasa mucho con los niños, que de repente los niños, ay no, es una situación complicada, ¿no? Pero siempre han estado felices jugando a la pelota, en el parque, bien contentos, y de repente, ¡pum!, un bajón, ¿no? Sí. Un bajón de que no quieren hacer nada, de que se van de la realidad, o sea, ese tipo de situaciones son cambios bruscos. También aquí nos dice que una actividad sexual precoz. Las víctimas pueden experimentar desapego emocional, ansiedad, trastornos de sueño, recuerdos como pequeños flashbacks, cerca de sentimientos de culpa también muchas veces. Pueden tener trastorno de estrés postraumático, la tristeza, depresión, problemas escolares, trastornos alimenticios, depresión. Pueden ser también susceptibles a tener ese sentimiento de culpa, nerviosismos, fobias, abuso de estupefacientes, trastornos de sueño, alineación, tendencia a suicidio, y disfunciones sexuales, ¿no? Entonces, pueden desconfiar de los demás, revivir mentalmente el ataque que sufrieron y ser más propensos a volver a convertirse en víctimas, ¿no? De hecho, conocí un caso de una mujer que fue abusada a temprana edad, a los 13, no, desde los 9, y por su cuñado, Tiempo después, se fue a otra ciudad, le pasó lo mismo con otras personas, 2 veces, y también le pasó a su hija. Entonces, tuvo una hija consecuencia de uno, de tantos. O sea, como que le volvió a pasar.
Y también, pues obviamente la marca, ¿no? La ¿Cómo marca. no? Es muy Maquillosa. importante atenderse, ¿no? Sí. Tener terapia, ¿no? Porque son situaciones que dañan la vida, tanto de la mujer como del hombre, ¿no? También del hombre, en el caso de los niños, derivado a veces de que un hombre abuse de un niño varón, en este caso varón, pues cambia su mentalidad y de ahí tienden las tendencias a cambiar de preferencias, ¿no? Las mujeres también cambian de preferencia porque tanto odian al hombre que ya no lo pueden ver, ¿no? Que sienten aberración por el hombre. Entonces son situaciones muy tristes, Pues que son muy lamentables. marcados en muchas áreas, Sí, ¿verdad? en otros casos a veces la familia no les cree, ¿no? Y eso es muy triste también, porque también deja marcas, ¿no? Entonces, siempre tú como mamá, abuelita, tutora, ¿no? Tía, créele, créele, ¿no? Porque es muy triste cuando el niño o la niña se desahoga y no le creen No le y creen. lo pasan desapercibido como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, existen casos en el que la niña habló, pero no le creyeron y al siguiente día la llevaron a la escuela como si nada. Y eso también deja marcas. Donde se supone que debe de estar la confianza, la Exacto. protección, ¿verdad? Sus papás y desgraciadamente pues no les creen. Y donde más acuden a ellas pues son a sus mamás. Sí. Pero desgraciadamente prefieren las mamás ser más mujer que mamá, que madre, ¿no? Entonces, Dios mío, solo entender un poquito por lo que pasan esos pequeñitos, ¿no? Y qué mejor que uno como el sentimiento de madre, un sentimiento, un amor de madre, nadie lo puede comparar, porque se supone, ¿verdad? Que el amor de madre, cuando está el amor de mamá, verdaderamente, que nadie se te acerque, se levanta como león, la verdad, hasta a veces cuando le dices una palabra que afecta a tu niño, se levantan iracunda, ¿no? A defender, Sí. con mi niño no te metas, pero esta situación no es cualquier situación Sí. para cena de autonegarse, ¿verdad? Ujú. Porque prefieren de abnegación, ¿no? Esto no le está pasando a mi hija, esto no le puede pasar a mi hija, esto no me está pasando a mí en mi casa. Es una abnegación cuando es algo que yo me imagino que entras en un shock, lo entiendo, que puede entrar en un shock nervioso, ¿no? Pero eso no es la respuesta es que inmediatamente tengas que entender a tu niña, entender a tu niño y ahora sí manos a la obra, ¿no? No se Claro. quedar con las manos cruzadas, ¿no? Y muchas veces puede más, ay, es que es mi familia, ¿cómo lo voy yo a denunciar? Cuando es todo lo contrario. Y a veces le creemos más, ¿verdad? Como dijimos, por eso es muy importante que tú puedas entender el perfil del perpetuador. Es muy importante que lo puedas entender, pero lo primero que hacemos es bloquearnos, nosotras mismas, que es lo peor que puedes hacer. Entonces, entender lo que está pasando, entender lo que está pasando tu niña, es ser empático, o sea, hacer sentir la idea de lo que ella está pasando, ¿no? Porque a veces cuando está la negación, cuando la niña abre su corazón de lo que está pasando, que para ella no es nada fácil, para la pequeñita, ¿no? Porque para lo mismo, hablamos que sienten culpa, sienten una vergüenza, ¿no? Una confusión dentro de su mente de tal manera, pero aún así, ¿verdad? Es tanto que fue marcada la niña, es tanto el dolor que está sufriendo en ese momento, que como puede ella se expresa, ¿verdad? Como puede se expresa, y todavía si no le entendemos, imagínate todavía el dolor aún más fuerte, que su propia mamá o su propio papá no le entienden. Así Y es. a veces, muchas de las veces callamos porque es que si yo le digo a mi esposo lo que está pasando, va a matarlo, ¿verdad? Y va a matarlo porque inmediatamente, pues claro, la iracundo, le has quitado lo más precioso a su niña, entonces yo sé que la reacción, ¿verdad? Es totalmente venganza, ¿no? Pero inmediatamente es tomar el control y dejar ahora sí a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Siempre y cuando se denuncie, porque si no se Muchas cosas no denuncia, se denuncian. pues no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, conocí 2 casos cuando estaba yo en la secundaria y prepa, ¿no? Una amiga
bueno, una compañera, su propio hermano, pero ella no habló. Nunca se supo. No sé, y el otro caso de otra amiga, de que su tío, ahí sí hubo una denuncia, pero su abuelita de ella, o sea, la mamá del hombre, porque era hermano de su papá, pues lo sacaron, ¿no? O sea, como que no aceptaron de que sí pasó, ¿no? Esa situación, ¿no? Que también es una injusticia porque volvemos a lo mismo. Se invalida porque se le toma por inválido lo que la niña o niño externe, ¿no? Y nosotros lo podemos decir en palabras simples, le rompen el corazón, ¿no? Pero no solo le rompen el corazón, o sea, también son situaciones que dañan emocionalmente emocionalmente y mentalmente, ¿no? Y dañan para toda la vida, porque en algunos casos, pues no se casan porque no quieren tener ningún tipo de relación. Otros que llegan a Cristo y sanan y logran hacer su vida, pero sin embargo, cuando tocan el tema, pues duele, ¿no? Porque aunque se haya sanado, aún así hay cosas que emocionalmente todavía duelen, ¿no? Pero sí hay que tener mucha alerta, mamás, abuelitas, tías, tutoras, siempre crean, no echen en saco roto lo que les externan o lo que les confían, ¿no? Porque si te tienen la confianza, no la traiciones, y al contrario, sé empático, hay que ser empático, ¿no? Y también entendemos que aún estos tipos de temas, claro que nadie los quiere ver, de hecho hay muy poca audiencia, ¿no? Sí. Cuando dice que no, ese tema yo no lo quiero ver, pero es muy importante, no, ese tema no lo quiero, pero estamos expensos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una sociedad donde está siendo muy mal educada, ¿verdad? Está siendo muy mal educada y sobre todo que la maldad está aumentando exageradamente, donde ahora sí por todos lados se está atacando para que esta situación se lleve a cabo. Las redes sociales son uno de los puntos, ¿verdad?, que está perjudicando, sí, ¿no? El ver todo esto de la pornografía, el ver de toda esta situación, tu mente se va ensuciando, se va ensuciando de tal manera que llega a un trastorno mental, sí, donde ahí ya no puedes hacer nada, pero como de todo empieza un poco, ¿verdad? Y va aumento en aumento, ¿verdad? Cuando ya realmente ya no te sacia, ahora si una persona mayor, ahora te vas a los otros extremos. Ay, no. ¿Por qué? Porque ya tu mente ya está siendo bloqueada, ya está trastornada. Pero es importante, o sea, aprender este tipo de temas, educarnos en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque estás previniendo. Y podemos entender que por un lado te puedes poner entre la espada y la pared, porque un lado puede estar el papá o el tío o el sobrino o el hermano, lo podemos entender, ¿verdad? Por eso es muy importante que estemos ahora sí precaviendo a través del conocimiento. Claro. La palabra del Señor nos dice todo, ¿verdad? Todo pasó por falta del conocimiento de Dios. Por eso ahí fue la perdición de un pueblo de Israel, por la falta de conocimiento. Entonces, esto es bueno. Esto es lo que primero podemos decir. Esto no me está pasando, pues no. No lo quiero ver, ¿verdad? Cómo nosotros mismos nos bloqueamos para ver este tipo de problemas o este tipo de, ahora sí, de temas que nadie les gusta ver. Nadie les gusta ver y lo entiendo, pero es para protección de tu misma familia, claro, ¿verdad? Entonces vemos, hay consecuencias sociales, claro, ¿verdad? Ahorita hablamos sobre las consecuencias físicas, ¿verdad? Emocionales, pero también hay consecuencias sociales, ¿verdad? Y este tipo de abuso sexual, ¿verdad?, influye también totalmente de una manera negativa. ¿Con cuál? Con aquellas relaciones interpersonales, ¿verdad? Aquellas relaciones posteriores a las víctimas, ¿verdad? Entonces, a causa de este efecto nocivo que está pasando en las familias, ¿verdad?, en amigos y en parejas, entonces a las víctimas de abuso, ¿verdad?, sexuales, resulta difícil confiar
en otras personas. Claro. Y lo podemos entender, ¿verdad? Y experimentar, y por lo tanto ellos no pueden poder experimentar realmente una amistad genuina, ¿verdad? Una amistad, ¿verdad? Que muchas de las veces, pues ellas, ¿verdad? Las víctimas, pues a menudo tienen que lidiar con el dolor. Sí, porque no, como ya están tan dañados que piensan que, pues no confían fácilmente, ¿no? O sea, piensan que le van a dañar o lo van a traicionar, en fin, muchas cosas, ¿no? El daño emocional creo que es uno de los daños más difíciles de sanar, ¿no? Sí. Es que totalmente se desvinculan, ¿verdad? En sus emociones, tanto Sí. como del trato con las otras personas, ¿no? Sí. Totalmente sus emociones es como ponen una barrera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Son personas que son muy adictos, pues, por así decirlo, a la soledad, ¿verdad? Ellos prefieren estar solitos, ¿verdad? Cuando pues se están dañando aún más ellos mismos, ¿no? En esa soledad, ¿verdad? Dice también las víctimas de este trauma, ¿verdad? Totalmente se entregan a conductas muy arriesgadas, como a cuáles conductas arriesgadas se está hablando aquí. Bueno, pues cuando llega un momento de que llegan a tener relaciones, pues les van y ya no se protegen, ya no se protegen, ¿verdad? Y como les dijimos, aún su área sexual activamente también es muy precoz. Sí, ¿verdad? Desde muy temprana edad, a muchos desde los 14, 15 años. Y con múltiples parejas, y con ¿no? múltiples parejas, sí, también. Hoy. Y muchos de ellos tienden a comerciar, ahora sí, este tipo de sexualidad, ¿verdad? Entonces, vemos cómo están muy dañados socialmente. O sea, comercial es a cambio de eso, a cambio de comida, dinero, etcétera. O sea, también es una consecuencia de vivir esa situación de abuso que también se puede desencadenar, no siempre, pero sí también puede ser una consecuencia, ¿no? Así es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál importante es poner límites? Mucho. Poner límites, también es muy conveniente poner límites. ¿Y cuáles límites nos estamos refiriendo? Pues a los límites de la confiabilidad, ¿verdad? ¿Cuáles estamos hablando de eso? Cuando una persona es necesario, como ahorita habló Vianney, es necesario urgentemente buscar ayuda. Buscar ayuda. En Dios todo tiene solución, ¿verdad? En el Señor todo tiene solución, aún la muerte. Aún la muerte. Aún la muerte tiene solución, ¿verdad? Pero yo sé que es sobre la mente, tanto eso puede pasar en las mamás que van, pues cuando están viendo a su víctima, a su pequeña, ¿verdad? Todo lo que está, ahora sí que su dolor traumático, no tanto para la niña, sino tanto para uno, ¿no? Y que la quiere proteger, ¿no? La podemos entender, pero esa persona necesita ir por así a ser atendida. Y por lo tanto, es bueno buscar consejeros espirituales que estén o sea, en la rama psicóloga, de psicología. Porque también, aunque usted no lo crea, hay ahora sí terapeutas cristianos. Hay psicólogos cristianos. Y eso es lo más bonito, ¿no? Que pueden, ahora sí, que la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Dice su palabra que Dios vino a deshacer toda esa obra de maldad, ¿verdad? Y que Dios tiene el poder para sacar a aquellas personas de la cautividad, del dolor, de la pena, de la vergüenza, de la depresión, ¿verdad? Del suicidio también, ¿verdad? Porque es un caos lo que está pasando, ¿verdad? La que ha sido víctima de esta área sexual. Entonces, es importante, ¿verdad? De tal manera buscar ayuda, pero los que te van a ayudar, que son las personas aptas para la consejería, ¿verdad? Ellos también te marcan un límite de confiabilidad y de confidencialidad, ¿verdad? Que eso a la otra persona como víctima le va a dar la paz, la confianza, ¿verdad? Claro. Eso es muy aconsejable, ¿verdad? Una persona que ha sufrido este tipo de abusos sexuales, usted debe saber cuáles son los límites, ¿verdad? Porque hay límites en todo eso, pero ¿cuáles son? Yo quiero aprender. ¿Usted está lista para anotar? Bueno, sabemos que
el abuso sexual de niños, ¿verdad? Es ilegal. Ujú, Es totalmente, recuerden, totalmente ilegal. ujú. Amén. Entonces, por lo tanto, debe denunciarse. Y aún, ¿verdad? Cuán importante es también nosotros prepararnos, ¿verdad? Sobre las leyes, porque tenemos Hay leyes, normativas. ¿verdad? Hay normas, hay leyes que están a la protección, ¿verdad? De la víctima. Y por lo Ujú. tanto, es bueno aprender aún esas leyes de nuestra nación, ¿verdad? ¿Verdad? Y sobre todo, también ir, ¿verdad? Por ejemplo, a dependencias como la policía, servicios sociales y sanitarios, ¿verdad? Que son dedicados a la protección de niños. Todo eso es bueno, ¿verdad? Ahora sí, Ujú. aprender, buscar ayuda, con quién lo debo de denunciar. Bueno, pues ya sabemos que aquí, primero que nada, debes aprender tus leyes. Hay leyes de protección. Sí, de hecho, añadiendo lo que usted dice, Ujú. la NOM 046 SSA2 2005 es una normativa por la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta norma está enfocada en lo que es violencia familiar, sexual contra las mujeres. Entonces, tiene ciertos criterios de prevención y atención específicamente para la salud. Entonces, una de Es las bueno activas. repetirlo, Diana, es bueno repetirlo, porque a veces pues, no sabes ni a dónde dirigirte, ¿no? Sí. Emocionalmente la mamá está mal, Ujú. pero recuerda que tenemos que tener tranquilidad para Ujú. poder pensar sabiamente a cuál dependencia yo debo de ir, ¿verdad? Entonces quiero que escribas por favor esto, ella lo va a mencionar una vez más. Sí, es la norma NOM 046-SSA2-2005. Es una norma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La puedes buscar en internet para que tengas más información. De todos modos, lo vamos a poner aquí en el video. Recuerda que este video siempre está en YouTube y para que siempre lo estés escuchando. La verdad es muy importante porque justamente lo que mencionaba en versículo en la Biblia que nos dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y a veces nos hace falta mucho conocimiento para saber a dónde debemos de dirigirnos o con qué dependencia para prevenir este tipo o para denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Una de las cosas que también debemos entender que también las redes sociales también se van a usar, se pueden usar sabiamente, que son de mucha ayuda para nosotros como sociedad. Mira, tenemos la ayuda de Google, ¿verdad? Sí. Tenemos la ayuda hoy actualmente que se usa mucho, es la IA. ¿Verdad? Ay, mijita, aquí todo hay buscar ayuda de veras. Sí. Aquí, si tú no quieres es porque no te estás moviendo en nada, ¿verdad? Pero tenemos esa facilidad. Aún también puedes notar qué leyes están a favor cuando una es victimizada sexualmente. Claro. También ahí es bueno aprender, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo eso debes de buscar ayuda, debes de prepararte, ¿no? Entonces, bueno, creo que no estamos pasando, ¿verdad? De tiempo. Pues podemos ya terminar con lo que son los consejos sabios, ¿no? Porque ya terminando con los consejos, es pues uno de que tú denuncies, ¿no? Denuncies independientemente, o si conoces de alguien que sepa de esto, no te quedes callada, alza la voz, ¿no? Alza la voz, ¿verdad? Sobre todo tienes que ser paciente. Bueno, hay otros 5 consejos prácticos, ¿verdad? Sí, pero vamos a hablar de esos prácticos. consejos sabios, ¿no? Podemos entender que ser paciente. Ser pacientes. Tranquila, porque sé que de la noche a la mañana no es pasar. Ahora sí que sé que de la noche a la mañana aún la sanidad, la restauración de la persona que ha sido víctima sexualmente, sé que no es rápido, sé paciente, ¿verdad? Y pues a veces es necesario llorar esa pérdida. Es un duelo porque también es No una situación. entendemos, ¿verdad? Pero tienes aún que precaver aún todo eso, porque aún todo hablamos de poner límites. Aún te entendemos que es un duelo y que tienes que llorar esa pérdida, pero no te quedes ahí. Poder poner límites, porque puedes caer en una depresión total, ¿verdad? Entonces la otra, bueno, pues entonces confiar en Dios. Confiar en Dios.
¿Qué es lo que pocas veces hacen? Híjole, Se enojan con Dios. Es muy importante. Sí. Mire, vemos ahí en 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Donde habla que en este mundo, dice la palabra de Dios que hay un príncipe de este mundo, mas no el rey, porque el rey soberano se llama Jesucristo, Amén. ¿verdad? Y cuando el problema es que cuando ese príncipe de este mundo que habla Corintios, 2 Corintios 4:4, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Hay una cierta autoridad, no total, hay una cierta autoridad y poder de Satanás. Por eso hay tanta injusticia, por eso hay tanta maldad. Hay tanta depravación, porque sabemos que hay un príncipe en este mundo y más, ¿por qué? Porque no están rendidos a Dios. Cada área no está rendida a Dios. Es más, sin duda de alguna te puedo decir que la mayoría de ellos no tienen a Cristo. Sí. No son rendidos, ¿verdad? Totalmente esas áreas a Dios. Por lo tanto, hay maldad. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Aún el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Que le echa la culpa a Dios. A Dios. Cuando no es Dios, dice que son nuestras propias concupiscencias, ¿no? Sí. Y aún habla la palabra de Dios que dice, engañoso y perverso es el corazón. Más que todas las que cosas. Todas las cosas. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Dios conoce el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es por la misma maldad que hay, la concupiscencia del pecado, ¿verdad? Entonces dice que al practicar el pecado te llega la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el mismo pecado que está tomado en el hombre, pero no es Dios, es el mismo hombre que no tiene a Cristo. Entonces, si no tiene a Cristo, ya te imaginarás quién es el que está gobernando, ¿verdad? Hay tanta maldad. Sí. Y vemos... Tú miras las noticias, una cosa terrible de todos los días. Es el pan de todos los días, de tal manera que desgraciadamente la sociedad lo está tomando como normal, cuando no es normal. Así es. ¿Verdad? Ya cuando se les hace, ay, hay un muerto aquí, ay, hay un cabezado por allá, y ya uno tirado, no es normal, no es normal. Sabemos que la filosofía de Stalin, ¿no? De la gallinita. ¿Verdad? Entonces, no es Dios el culpable. Así es. No es Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios permite? No, es que es la maldad del hombre, claro. Porque el hombre no busca a Dios, pero más sin embargo, cuando tú entregas la vida a Jesucristo, entonces es el Dios el que tú aclamas por cuidar a los tuyos, por estar al pendiente, Señor, cuida a mis hijos, protege a mis hijos del mal. Están las oraciones, y Dios ahí está. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. Orar sin cesar. Todo el tiempo es estar orando por cobertura para nuestros hijos o hijas, ¿no? Sí. Y más importante porque la maldad se incrementará, o sea, realmente ahorita la maldad se ha incrementado, pero vienen cosas peores y tenemos que estar alertas ante ese tipo de situaciones, de que nadie esté exento, nadie, Así es. pero tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Y para eso pues vamos con el último punto, que es buscar más orientación. En este caso pues es buscar orientación tanto en el área espiritual como en el área psicológica, ¿no? No dejes de buscar de Dios. Él es el único que sana nuestros corazones y toda la situación que tengamos en nuestra mente, ¿no? Y obviamente también los terapeutas, como ya mencionaba, ¿no? Que ya hay terapeutas con filosofía cristiana en los cuales te puedes apoyar y vas a encontrar un alivio. No pronto, pero sí vas a tener un apoyo. Todo es un proceso. Es todo un proceso. Pero vale la pena cuando vas a Cristo, ¿verdad? Claro. Ser libre. Y eso no quiere decir, en la Biblia hay 2 casos de abuso que sufrieron 2 personas, ¿no? En este caso, Dina, la hija de Jacob, la única mujer, de hecho, la única mujer hija de Jacob, que fue abusada por el dueño de las tierras donde vivían, ¿no? Y Tamar, la hija del rey David, ¿no? Que ese fue un caso todavía más peor, que fue su propio medio hermano, sí. ¿No? Y también sufrieron mucho, lo puedes buscar, un caso está en Génesis y el otro está en segunda de Samuel. Son situaciones, no quieras pensar de que ¿por qué Dios? No, hay casos documentados en la Biblia que te pueden servir como un aliento de que pasó,
pero hubo solución o hubo una justicia de por medio, ¿no? Entonces, no te alejes de Dios. Busca de Dios y busca ayuda profesional. No dejes de la mano toda esa situación, ¿verdad? Claro que sí. Y si tú estás ahí, me gustaría que junto conmigo confesaras, hablaras esta oración de fe. Que si tú eres parte de víctima de este tipo de situaciones, es tiempo de que tú repitas conmigo. Si tú estás ahí escuchándome, o si después vas a ver que yo creo que indudablemente que Dios va a ponerte, ¿verdad? En este canal a la hora que Dios lo permita, que tú puedas, que tenga la facilidad de poder escuchar otra vez este mensaje. Yo creo que ahí tú repitas estas palabras. Señor Jesús, sabemos que hoy nos enfrentamos a una situación difícil que tú ya conoces, pero que apenas está saliendo a la luz. Este momento tan difícil para mí y que ha marcado mi corazón y que afecta no solamente a mí, sino a aquellos que conocemos y a aquellos que amamos. Danos sabiduría para poder manejar esta situación correctamente. Y o trae sanidad, por ejemplo, ahí puedes poner tu nombre. Un ejemplo, trae sanidad a María Ugarte, que no es en el nombre de Jesús y quien ha usado aún a quien han usado de un modo tan duro, tan perverso, que tú traigas sanidad sobre esa persona que nos está mirando en esta mañana. Señor, usa, Señor, ese puede ir, pon a la persona correcta, Padre mío, para poder llevar esa sanidad, pero sobre todo que abra su corazón al Señor Dios, tu Padre, el cual Él entiende tan perfectamente la situación que hay dentro del corazón. Padre, ponle a la persona correcta que pueda ayudarla, aconsejarla conforme a tu palabra. Cada persona que está mirando, escuchando esta palabra, Señor, tú la vas a poner, Señor, en estos momentos y que traiga sanidad y liberación, Señor, y restauración a sus corazones. Sabemos que tú tienes el poder, Señor, de transformar lo malo en lo bueno, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por escucharnos. Así que te vemos el próximo miércoles con otro tema muy interesante que sin duda se va a poder tocar esos corazones, ¿verdad? Fibras más sensibles. Fibras más sensibles. Pues Dios bendiga tu vida y gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu casa y tu familia. Bendiciones.